Vamos a repasar de la anterior clase, porque esta clase creo que no se ha grabado ya. Para empezar a grabar, creo que es cuando se graba. Ok, buenas noches, profes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacer un repaso de la anterior clase sobre el gran dibujo, o el gran libro de dibujo de Parramón. Vamos a continuar con este tema, ¿no? Del dibujo. José María Parramón, también conocido como J.M. Parramón, es un reconocido autor y artista español especializado en las enseñanzas del arte. Parramón ha escrito numerosos libros sobre técnicas de dibujo y pintura, que han sido traducidos a varios idiomas y ampliamente utilizados por estudiantes y aficionados del arte en todo el mundo. Sus obras abarcan Sus obras abarcan una amplia variedad de temas y técnicas artísticas, incluyendo dibujo, pintura, teoría del color y anatomía para artistas. En dibujo hay guías sobre cómo dibujar la figura humana, animales, paisajes y objetos diversos. En la pintura nos muestran libros que cubren técnicas en acuarela, óleo, acrílico y otros medios. En la teoría del color nos presenta textos que explican los principios del color y cómo aplicarlos en el arte. En la anatomía para artistas hay guías detalladas sobre la anatomía humana y animal, enfocadas en cómo representar correctamente el cuerpo en el arte. Perdomo es conocido por su habilidad para descomponer técnicas complejas en pasos fáciles de seguir, lo cual ha hecho que sus libros sean accesibles tanto para principiantes como para artistas más avanzados. Además de sus libros, ha contribuido a la educación artística a través de talleres y cursos. Los materiales y utensilios técnicas. Los materiales adecuados que un dibujante debe tener son principalmente las reglas graduada en centímetros y pulgadas, un fijador o barniz acrílico, un barniz, agua, un masking, sujetapapeles o pinzas, los tajadores de diferentes grosores, los chinches para fijar el papel, las tijeras, el cúter, que se llama también estilete, el papel higiénico para hacer para limpiar algunas partes del dibujo, y alcohol o goma laca para fijar el dibujo también. Entonces, estos son los materiales que utiliza el artista para dibujar. El masking, como es un material más práctico para poder despegar con facilidad la hoja y sujetar prácticamente la hoja, es muy adecuado el uso de este material, puesto que no es tan fuerte como el scotch o la cinta aislante o la cinta de embalaje, ¿no? No es tan fuerte como eso. Entonces, esto sería. Ahora, el lugar o estudio de trabajo, los muebles y utensilios. Un estudio de trabajo debe tener iluminación y unos muebles adecuados para el dibujante. La iluminación tiene que tener abertura de luz exterior, luces de sobremesa, luces de ambiente, luz extensible en el caballete, luz general en el techo, muebles y utensilios. Un caballete de taller
la mesa de dibujo con el sobre ligeramente inclinado, un sillón de trabajo, la mesa auxiliar, mesa mostrador con cristal opalino, perdón, asientos y sofás para modelo, un taburete o sillón para dibujar en el caballete. Estos serían los materiales extras que tiene que tener un estudio de trabajo. Sobre los papeles. Los papeles que representan son gruesos y a medida, en diferentes medidas. Generalmente el papel que viene en pliego tiene esta medida de 841 por 1189. Un pliego que es bastante grande para algunos trabajos de, de exposición, fotografías, hacer artículos o presentar algún taller, ¿no? Para esos jóvenes que utilizan todo el tamaño del pliego. Generalmente utilizamos o nos venden en las librerías la mitad, que sería 741 por 594 centímetros. El A1. Luego se va dividiendo cada hoja por mitades hasta llegar a 10, que sería una tarjeta de presentación. El A4 es lo que utilizamos generalmente como tamaño carta. Y el A3 sería doble carta. ¿Está bien, coleguitas? ¿Cómo están viendo? Esta es una representación internacional de las estandarizado del ISO 216, que tienen estas medidas adecuadas, medidas internacionales, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta para ti, coleguitas? ¿Cómo está, profes? Hola. Ya, colegas. ¿Cómo están, profes? ¿No hay preguntitas? Bueno, continuamos. ¿Ya? Clases de papel para dibujar. Clases de papel para dibujar. Entre los tipos de diferentes gramajes que tiene el papel, esta calidad de papel se utilizan para diversos tipos de trabajo, tanto para dibujo como para acuarela. Por ejemplo, están papeles satinados, el papel de grano fino, el papel de grano medio, semirugoso, el papel del grano grueso, rugoso, papel ingres, perjurado, blanco y de colores. Papel Canson de colores. Otras marcas están Bristol Canson, Watchman, Offset, Archisatin, Turn Lights, Lice, el Fabriano y el Grumbacher. Son tipos de papeles más rugosos, más gruesos para algunos trabajos de dibujo. Generalmente utilizamos el papel más adecuado, que es, pues, que encuentra en cualquier librería, es el Canson, que hay en diferentes colores. ¿Cómo se debe montar o tensar el papel? ¿Ves? Para obtener los mejores resultados al pintar con acuarela es importante preparar adecuadamente el papel. Aquí tenemos los pasos y consejos para preparar el papel de acuarela. Por ejemplo, le decimos papel adecuado a un tipo de papel. Utiliza papel específicamente diseñado para acuarela. Este papel es más grueso y absorbente, lo que permite manejar las capas de agua, pigmento sin deteriorarse. El peso del papel de la acuarela se mide en gramos por metro cuadrado. Se recomienda un peso de menos de 300 gramos para evitar que el papel se deforme con el agua.
Estiramiento del papel. El estiramiento del papel ayuda a evitar que el papel se ondulee cuando se aplica el agua. Aquí les explico cómo hacerlo. Por ejemplo, papel, hay que humedecer el papel, colocar el papel en una bandeja de agua fría o tibia durante unos 5 a 10 minutos. Asegurarte de que esté completamente sumergido. Eliminar el exceso de agua, retirar el papel de agua, dejar que el exceso de agua se escurra. Puede utilizar una toalla de papel para secar suavemente la superficie. Fijar el papel a una tabla, colocar el papel húmedo sobre una tabla de madera o una superficie resistente al agua. Usa cinta adhesiva para acuarela o una grapadora para fijar los bordes del papel a la tabla. Dejar secar, dejar que el papel se seque completamente, lo cual puede llevar varias horas o toda la noche. A medida que el papel se seca, se tensará y quedará plano. Preparar el papel, preparar la superficie de trabajo. La superficie debe estar limpia, asegurarse que la superficie de trabajo esté limpia, sin polvos. Tiene que estar inclinado ligeramente de la tabla para controlar el dibujo a la acuarela y evitar que el agua se acumule en un solo lugar. El uso de las cintas adhesivas para los bordes. Si no se desea estirar el papel, puedes fijarlo directamente a una tabla con cinta adhesiva para acuarela. Esto ayudará a minimizar el ondulado mientras pintas. Pruebas de color. Antes de comenzar su obra, es útil probar los colores en un pedazo de papel de acuarela separado. Esto te permite ver cómo se comportan los pigmentos y y el agua en el papel. Máscaras líquidas. Para proteger ciertas áreas de papel, mantenerlas blancas mientras pintas, puedes aplicar máscaras líquidas. Esto se puede quitar una vez que la pintura esté seca. Calidad del agua, por ejemplo, el agua limpia hay que cambiarla con frecuencia para evitar la contaminación de los colores. Las capas de las pinturas, trabaja en capas ligeramente y dejar secar cada capa antes de aplicar la siguiente, para evitar que los colores se mezclen de manera no deseada. Practicar y tener paciencia. Por ejemplo, la acuarela puede ser un medio desafiante, así que practica y ten paciencia mientras desarrollas tus habilidades. Ok, vamos a ver aquí. También por ahoritas vamos a continuar con lápices. Los tipos de lápices que utilizamos para el dibujo son los B, generalmente el B2 o 7B o 2B hasta el 8B. Los anteriores que son duros, los Hs, desde el 2H hasta el 8H son duros que se utilizan generalmente para trabajos de dibujo técnico o dibujo arquitectónico. Antes se utilizaban este tipo de lápices porque dejaba una línea muy finita. Los lápices de uso común para escribir serían el HB y el F. Y los que son blandos, desde el 2B hasta el 8B, se utilizan para dibujo artístico. Los lápices que presentan sus características generales de cada de los lápices de dibujo serían la versatilidad, el control del tono, borrabilidad, limpieza, durabilidad, disponibilidad y costo, no tóxicos, portabilidad y compatibilidad. Vamos a explicar cada uno de estos. ¿Por qué es versátil este lápiz de papel? ¿Qué es versatilidad? Los lápices de grafito tienen una amplia gama de dureza, desde muy duros, como dije, los Hs, hasta muy blandos, los Bs, lo que permite una variedad de efectos y técnicas de dibujo. Los lápices H producen líneas finas y claras mediante
mientras que los lápices B permiten trazos más oscuros y suaves. La facilidad de uso son fáciles de manejar y no requieren preparación especial. Son ideales para bocetos rápidos y detalles minuciosos. Control de tono. Permiten una gran precisión de la creación de tonos y sombras mediante técnicas como el sombreado y el difuminado. La variación de esta presión aplicada puede producir una gama de tonos desde muy claros hasta muy oscuros. Borrabilidad. Los errores se puede corregir fácilmente con una goma de borrar, lo que hace que los lápices de grafito sean muy perdonadores y adecuados para la experimentación. Limpieza. A diferencia de muchos medios artísticos, los lápices de grafito son relativamente limpios y no manchan significativamente. No requiere disolventes ni otros productos adicionales para su uso. Durabilidad. Un lápiz de grafito bien cuidado puede durar mucho tiempo. Además, el grafito no se desvanece con el tiempo, como puede serlo como hay otros medios. La disponibilidad y costo. Son económicos y están fácilmente disponibles en casi cualquier tienda de suministros de arte o papelería. Esto los hace accesibles para personas de todas las edades y niveles de habilidad. No tóxicos. Los lápices de grafito no contienen sustancias tóxicas, lo que los hace seguros para artistas de todas las edades, incluidos los niños. Portabilidad. Son ligeros y fáciles de transportar, lo que los convierte en una herramienta ideal para dibujar al aire libre o en cualquier lugar. Compatibilidad. Los lápices de grafito pueden ser utilizados en combinación con otros medios artísticos, como tintas, acuarelas, pasteles, lo que permite una mayor creatividad y experimentación en obras de arte. Estas cualidades hacen que el lápiz de grafito una herramienta indispensable para artistas, diseñadores y cualquiera que pueda trabajar o dibujar con este material. ¿Tienen alguna pregunta por aquí, profes? ¿Cómo están, coleguitas? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Vamos a hablar sobre los borradores. Los tipos los borradores o gomas de borrar, por su consistencia o el material que tiene, se clasifican de esta forma. Por ejemplo, hay borradores. Perdón. La goma de borrar de caucho sus características, por ejemplo, es de uso general. Estas gomas son más comunes y se usan para borrar lápices de grafito. Características: son relativamente duras y pueden dejar residuos. Suelen ser de color rosa o blanco. Por ejemplo, están las gomas de marca Staedtler y Faber-Castell. La goma de borrar de plástico o vinilo, su precisión son más suaves que de caucho y borran de manera más limpia, dejando menos residuos. Características: son excelentes para borrar trazos finos y precisos sin dañar el papel. Por ejemplo, están las marcas de papel, marcas de borrador de Pentel, Polymer y Mars Plastics. Otra goma que sería la maleable, la goma de borrar que es maleable, que es una especie de plastilina. Este es de uso, es ideal para artistas, especialmente en técnicas de dibujo de lápiz y carbón. Puede moldearse en diferentes formas para borrar áreas pequeñas y crear efectos de luz. No dejan residuos. Están, por ejemplo, desde marca Prismacolor y gomas amasables. También hay de Faber-Castell. La goma de borrar de goma blanca se caracteriza por su suavidad que le da al caucho, son menos agresivas con el papel. Características ideales para papeles delicados, para borrar sin dejar marcas,
Por ejemplo, está la goma blanca, se ve como la marca de Sakura. La goma de borrar de lápiz. Conveniencia. Los borradores en forma de lápiz lo que permite un mayor control y precisión. Características. Son útiles para detalles finos y áreas pequeñas. Pueden venir con una punta afilable. Por ejemplo, están los de marca Tombow Mono Cero. Esos son los borradores de lápiz. Una goma de borrar para tinta. Especializadas, diseñadas y específicamente para borrar tinta de bolígrafo o pluma. Son más agresivas, pueden dañar el papel si se usan con demasiada fuerza. Por ejemplo, están de Pelican, de marca Pelican o Factis. La goma de borrar eléctrica. Las tecnologías, estas gomas funcionan con baterías y giran rápidamente para borrar con precisión. Sus características son útiles para trabajos detallados y profesionales, especialmente en el arte y diseño. Por ejemplo, están las gomas de marca Derwent y Sakura. Y estas serían las gomas de Sakura. Algunas preguntas textualitas. Vamos a pasar a los difuminos. ¿Qué son los difuminos? ¿Están escuchando? ¿Están durmiendo? El difumino es una herramienta esencial en el arte del dibujo, especialmente para trabajar con grafito, carbón y pastel y otros medios secos. Aquí explico para qué sirve y cómo se utiliza. ¿Para qué sirve el difumino? Difuminar y suavizar líneas. El difumino permite suavizar las líneas duras y crear transiciones suaves entre tonos, lo que es ideal para crear sombras y gradaciones tonales. Mezclar colores y tonos. En dibujos a lápiz, carbón o pastel, el difumino ayuda a mezclar los pigmentos para lograr un efecto más homogéneo y realista. Esto es especialmente útil para retratos y paisajes como los matices son importantes. Los matices son importantes. Crear efectos de textura. Al utilizar el difumino se pueden crear efectos de textura interesantes como el efecto de piel, cabello o superficies rugosas. Detalles y acabados finos. El difumino permite trabajar en detalles finos y áreas pequeñas donde los dedos de las manos podrían ser demasiado grandes para manipular los medios con precisión. ¿Cómo se utiliza el difumino? ¿No? Hay que elegir el tamaño adecuado. Los difuminos vienen en varios tamaños. Usa unos pequeños para detalles finos y unos más gruesos para áreas amplias. Aplicar el medio. Aplicar al medio. Primero, aplica el grafito, color o pastel en un papel. No te preocupes si las líneas son duras o si la aplicación es desigual. El difumino te ayuda a suavizarlas. Difuminar. Usa el difumino para suavizar las líneas, mezclar los tonos, haz movimientos circulares o de barrido según el efecto deseado. Puedes variar la precisión para controlar la intensidad del difumino. Limpieza del difumino. El difumino puede acumular pigmentos con el uso, lo que puede afectar los colores y tonos que están trabajando. Puedes limpiarlo lijando suavemente la punta con una hoja de papel de lija o desechando una capa externa con un cuchillo. Control de difumino. Control del difumino. Experimenta con diferentes grados de precisión para ver cómo cambia el efecto. Una precisión suave crea una mezcla ligera, mientras que una precisión fuerte produce una mezcla intensa. Usar diferentes difuminos. Existen varios difuminos a mano para diferentes tonos o colores. Esto evita que los pigmentos se mezclen de manera no deseada. Complementa con otras herramientas. Combina el uso del difumino con otras herramientas como borradores,
moldeables para crear luces y reflejos y lápices de diferentes durezas para agregar detalles adicionales. Conveniencia. Tienen una pequeña brocha en un extremo para limpiar las migas del borrador. Características son útiles para mantener el área de trabajo, limpiar mientras se borda. Por ejemplo, están las gomas o, perdón, sí, el difumino. Bueno, esto sería todo sobre el difumino por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, hola. Muy bien. Continuamos por estas. ¿Cómo coger el lápiz del difumino? Las distancias mínimas de los ojos del artista a papel de dibujo ha de ser entre 45 y 65 centímetros. Hay dos formas de coger el lápiz: de manera corriente, con la mano dentro de la mano, con el palo dentro de la mano. Esta es la forma habitual o más práctica para que el artista pueda dibujar trazos utilizados y degradados amplios, como el brazo extendido, siguiendo la marcha de todo el dibujo, dibujando arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda sin ninguna dificultad. Trazos básicos con el lápiz plomo. Regresando, regresado en diagonal con el lápiz blando 2B, la dirección del trazo en diagonal es más fácil para lo mismo, por lo mismo lo más usada en el dibujo artístico. El lápiz blando, fotos es de también más corriente usados por el artista profesional. Bueno, aquí podemos observar cómo se trabaja con el degradado del lápiz. De acuerdo a la fuerza del lápiz, se puede hacer todo tipo de degradación. Los trazos circulares ayudan a explicar los volúmenes de los cuerpos, como estos, por ejemplo, prácticas de ese tipo de trazos en modelos sencillos, como esto supone asegurar la técnica y el oficio del artista dibujante. Para diferentes objetos, por ejemplo, en un objeto que tenga presente tridimensionalidad, para tal efecto se utilizan diferentes tipos de trazos circulares, sombreado circular y en algunos casos sombreado de líneas rectas. Técnicas de lápiz plomo. Si usted dibuja con portaminas, no hay caso, pero si usted dibuja con lápiz de madera, creo que es mejor hacer la punta a mano con una cuchilla cúter, controlando uno mismo la forma, el largo, el afilado y la piña de la mina. Para lograr trazos de un ancho igual al diámetro de la mina, hay que coger el lápiz a la manera normal, como para escribir, inclinado el lápiz a unos 45 grados. Cogiendo el lápiz con el palo dentro de la mano, el grado de inclinación puede ser de 30 grados o menos. La piña de la mina será entonces más amplia y el trazo más ancho. Dibujando con el torso de la mano en forma de cuña se puede trazar líneas finas. De acuerdo a la inclinación del lápiz se puede trazar líneas finas o líneas gruesas. Okay. Técnicas del lápiz plomo. Dibujando con el torso de la mano en forma de cuña se pueden trazar líneas finas. Dibujando con un trozo de bastón de grafito que está en la página 60. El trazado con el bastón plano, tal como ilustra la figura adjunta, con estas imágenes de 180, 181, 182, reconocimiento. Y pueden lograrse grisados amplios de gran efecto para ennegrecer progresivamente una forma, un degradado en su parte más oscura. Hay que girar el lápiz de acuerdo de cuando en cuando, lentamente, al tiempo que se utiliza o se traza. Trazos básicos con el lápiz plomo. Jugando con el papel, con el blanco del papel, el grano fino de este
en este caso, y dibujando exclusivamente con un lápiz blando 28, 2B, perdón, 2B y un lápiz super blando 8B, pueden lograrse dibujos de una energía y un contraste extraordinarios. El lápiz plomo difuminado puede ser una gama infinita de tonalidades y contrastes dibujando con un papel de calidad superior, satinado o alisado. El grafito del lápiz plomo dibujando proporciona una armonización y un acabado perfectos. El carboncillo, el lápiz carbón y derivados. El carboncillo, un medio primitivo usado por los griegos, los romanos, los artistas de la Edad Media y del Renacimiento, con lo que proyectaban y dibujaban sus murales. El artista de hoy dibuja el carboncillo para proyectar el tema, la iluminación y la composición, para estudios de figura, principalmente el de figura al desnudo, para proyectos y cartones, bocetos a escala reducida de pinturas murales. El carboncillo se fabrica en bastones de unos 13 a 15 centímetros por un diámetro que va desde la ramita de 5 milímetros a la rama de 1,5 centímetros. Algunas marcas ofrecen 3 gradaciones: blandos, medios y duros. Aquí podemos observar los tipos de grafitos, que son carboncillo, y los otros lápices de dibujo que se encuentran o están afilados. Okay. Y continuamos. Muchas coleguitas, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola. Profe, Entonces, buenas noches. En cuanto al bueno, lápiz sanguíneo, dígame, profe. el lápiz gris, No le digamos, escuché bien. por ejemplo, el lápiz gris o el lápiz sanguíneo, ¿de qué procedencia, digamos? ¿De qué es? ¿Es de carbón o es de otro tipo de material, digamos? Generalmente los grafitos son de carbón, pero están mezclados con arcilla, ¿no? De El acuerdo a su... sanguíneo. La sanguínea, Ajá, lápiz sanguínea, sí. es, es un material también de mineral, de una, como una tierra rojiza, un polvo rojizo, mezclado con una laca o gomosa, es medio como pegajoso, ¿no? Tiene una adherencia muy pegajosa en su composición. A ver, vamos a continuar con las preguntas aquí. Mañana vamos a continuar con nuestro dibujo de Ramón para el día lunes. Y ahorita vamos a hacer un simulacro de preguntas. ¿Está bien, coleguitas? Ok. Perfecto, perfecto. Ok. Desafío del dibujo artístico. Vamos a hacer un test de preguntas. ¿Cómo están? ¿Qué son las aztecas? ¿Alguien sabe qué son las aztecas, coleguitas? Es cultura en el modelado, se utiliza para la escultura en el modelado, en el dibujo artístico, para el dibujo del rostro humano, se utiliza para la pintura al óleo. ¿Para qué tipo de trabajo se utiliza, colegas? Escultura Para la o escultura, exacto, sí, la escultura.
Escoge una o varias respuestas. Pero, ¿cómo se logra un efecto de degradado en un dibujo a lápiz de grafito? A, haciendo trazos cortos y regulares. B, cambiando la serie de lápices grafitos en cada capa del sombreado. C, mezclar con un difumino o un trozo de papel. D, comenzando con una precisión ligera y aumentando gradualmente la presión. ¿Cómo se podría hacer un degradado con el lápiz grafito? ¿Ves? ¿Alguna pregunta? ¿O el inciso A, B, C o D, profesor? La D, Sí, la D está La bien. D. ¿La la D? D. ¿Cómo se crean sombras suaves con lápices de grafito? A, difuminando con un dibujo los dedos o un trozo de papel. B, trazando líneas gruesas y delgadas. C, apretando ligeramente el lápiz carbón. D, haciendo unos trazos circulares y degradados con el borrador. ¿Cómo se crean sombras suaves con lápiz de grafito? Ah, Difuminando con un dibujo. Difuminando. Ok. ¿Cuál es la mejor forma de afilar el lápiz de grafito? Un tajador de lápices, utilizando el estilete o cúter con la punta larga y afilada, raspando la punta sobre la lija, desgastando la punta con el sacapuntas manual de la mesa. B. B. La B, exacto, con el cúter, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de ejercicios se incluyen en dibujo artístico de Bergamón? Ejercicios históricos, documentales, teóricos, analíticos, prácticos y creativos, técnicos y mecánicos. ¿Qué tipo de ejercicios son? Vamos a ver la C, ¿no? Prácticos y creativos. Ok. Les ponen coleguitas. ¿Cómo se corrigen los errores de un dibujo a lápiz de grafito? A. Usa una goma de borrar moldeable para levantar suavemente el grafito sin dañar el papel. B. Limpiar con un paño de algodón. C. Usando una goma de plástico raspando la hoja ligeramente. D. Utilizando el difumino para corregir el error degradando los bordes. ¿Cómo se corrigen los errores en un dibujo de lápiz de grafito? Utilizar un borrador, una goma maleable sería. Sí, sería Maleable. maleable, ¿no? Mm. Maleable. ¿Cómo se protege un dibujo terminado de los daños? ¿Cómo se protege? A. Utilizando el barniz con un pincel plano. B. Guardándolo en un lugar cerrado donde no haya viento ni la luz del sol que lo desintegre. C. El papel tiene que tener una superficie rugosa para que se adhiera al grafito. D. Fija tu dibujo en un fijador, con un fijador de spray para protegerlo del desgaste y la porosidad. D. D, D, ¿Eso no? ¿La D? Sí, perfecto. sí. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para añadir texturas a un dibujo? Puede utilizar la técnica de borrador para dar luces y brillo. B. Puedes utilizar un papel arrugado y apretando contra la parte que se quiere texturizar. C. Mezclando con la tiza en una superficie del papel. D. Puedes utilizar técnicas como el tramado, cruzado, el punteado, el rayado para crear diversas texturas. ¿Cuál sería, profesor? La D,
La D sí está bien para crear diversas texturas. Se puede utilizar trazados cruzados con puntos subrayados. Ya. ¿Qué tipo de lápices de grafito existen y cómo se clasifican? A. Según el tono y sobriedad del lápiz. B. Según la dureza del grafito. C. Según la marca del grafito. D. Según la técnica y estilo que ofrece. La ¿Qué C. tipo La de B. lápices? La Según la B. marca, No, no, me parece que es. según la dureza del grafito. La B Sí, sería. está bien. Alguna dureza del grafito. Muy bien. ¿Qué tipo de papel es mejor para dibujar con lápiz de grafito? A. El papel del almate es ideal para ese trabajo. El papel debe tener un material pegajoso en la superficie. El papel debe ser liso y de 90 gramos. El papel debe tener más o menos 200 gramos y una superficie texturizada. La ¿Cuál D. sería? D. Sí, la D está bien. Está bien. Ok. ¿Qué tipo de papel se utiliza para el dibujo artístico? Papel Canson, papel piché, papel cartulina duplex, papel bond en diferentes gramajes. Canson, a ver. Canson. A. Canson. ¿Qué es el esfumado? Esfumado. A es estilo de pintar con un lápiz carboncillo de acuerdo a la fuerza que se utiliza en el sombreado. B es una técnica de la saturación de la luz con la sombra. C es una forma de hacer que haya una lejanía con el paisaje y el aire. D es una técnica para suavizar y mezclar esas capas de grafito cuando usando herramientas como difuminos, dedos o trozos de papel para obtener una apariencia más homogénea. La D. D. La D. Sí, está bien, la D. Bueno, aquí estamos viendo los puntajes. Estamos con 30 preguntas. Tercera de 20. ¿Qué nivel de experiencia se requiere para beneficiarse del libro de dibujo artístico de Perramón? ¿Qué nivel de experiencia se requiere? A. Desde principiantes hasta avanzados. B. Solo para adolescentes. C. Solo para niños. D. Solo para expertos. ¿Qué nivel de experiencia se requiere para beneficiarse de este libro? A. Principiantes hasta avanzados. Está bien. ¿Cuál es el contenido del gran libro de Perramón? Fotografía digital, historia del arte, técnicas de dibujo, teoría del color. La C. D. Ya está bien. ¿Qué materiales se debe utilizar para el dibujo del rostro humano? Crayones pasteles. B. Lápices de color. C. Lápices de carbón sanguínea, cretas y pluma. D. Pintura al óleo, pincel y espátulas. ¿Qué material se debe utilizar para el dibujo del rostro humano? C. Lápices de carbón, sí. Está bien. ¿Cuál es el material indispensable que debe tener un dibujante? A. Un lugar fuera de su casa. B. Una mesa o caballete de dibujo. C. Un estuche geométrico. D. Un estuche de lápices y pinceles. B. La B. B. Una mesa o caballete. Sí, está bien. Ok. ¿Quién es J.M. Pagramón? Es un arquitecto de la época clásica. Es un artista dibujante de la figura humana. Es un artista. Oh, que me acabó el tiempo. Sacamos 75 puntos. Faltaban 3 preguntas. Bueno, por invitarse, yo les voy a compartir esto para que lo puedan ustedes utilizar y puedan estar practicando con las preguntas sobre el
el dibujo de Ramón, ¿no? El día lunes vamos a continuar con los otros contenidos que vamos a avanzar más adelante sobre artes prácticas de acuerdo a las etapas de crecimiento del estudiante, ¿ya? También, profesor, ¿alguna pregunta hasta aquí, coleguitas? Hola, hola. ¿Tenemos alguna pregunta, colegas? Sí, buenas noches, licenciado. El libro que ahora hemos visto es de Parramón, ¿verdad? Sí, sí. ¿Lo vamos a terminar de estudiar o vamos a dejarlo ahí? Porque falta, creo, ¿no? Sí, falta una parte. Vamos a continuar el día lunes con esto. La Ya, parte y de... una Sí, sugerencia, Lice. Al momento, tal vez, de hacernos las preguntas de qué es, por ejemplo, el esfumado, y nosotros damos las respuestas que a veces son diferentes, me gustaría saber cuál es la respuesta correcta, porque ya. pasamos a otro sin reforzar cuál ha sido, digamos, y a veces me he quedado y ahora cuál es.